Muy buenos días, bienvenidos a todos los compañeros presentes. Bienvenidos a nuestra invitada de hoy, quien les va a estar acompañando como moderadora, Lisbeth Materano, y Vania, que va a estar allí atrás llevando el control. Esta es una iniciativa, parte del Comité de Educación y Divulgación de Geolatinas. Estamos promoviendo la presentación de geoseminarios a los diferentes niveles, tanto de educación, licenciatura, posgrado, como a todos los niveles profesionales, tanto de la academia como de la industria. Hoy contamos con el grato placer de presentarles a la maestra Nancy Vianey Romero. Ella actualmente trabaja como coordinadora estatal de Administración y Finanzas del PRONAES en Chihuahua y nos va a estar hablando de un proyecto muy interesante que es sobre el uso de la goma recolectada del mezquite, es un árbol endémico del desierto chihuahuense, para estabilizar el vino de mesa. Y aquí viene algo muy interesante que nos gustaría que al inicio o al final de tu presentación nos comente cómo un contador público termina involucrándose en este mundo, porque yo la conocí a ella en la Conferencia Internacional de Geología Médica. Entonces, sabemos que hoy en día estamos en un gran avance científico debido a la multidisciplinariedad. Nos da la oportunidad de involucrarnos con profesionales de distintas áreas. Pero entonces, en un congreso de geología médica, encontrar a una persona con una formación de contador público presentando este tema realmente es muy interesante y abre mucho la visión y las oportunidades de todo lo que a veces por enfocarnos en nuestro mundo, nos estamos perdiendo de trabajar con colaboradores de esta amplia variedad de profesionales. Continuando con la presentación de Nancy Vianney, ella tiene maestría en Administración en Recursos Humanos y Agronegocios, es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su investigación fue de desarrollo sostenible del desierto chihuahuense y en función de la Agenda 2030 de la ONU. Estabilidad coloidal del vino joven utilizando goma de mezquite por medio de un proyecto del CONACYT. Su proyecto, digamos que una variante de este proyecto de investigación fue presentado recientemente en el Congreso Internacional Medgeo del 2023 en el salón denominado Tecnologías Avanzadas, donde se pusieron una gran variedad de temas con potencial para seguir aportando a nuestro futuro. Como les mencioné al inicio, actualmente Nancy Vianney se desempeña como coordinadora estatal de Administración y Finanzas en PRONAES Chihuahua. Bueno, Vianney, el control es todo tuyo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Te platico primero el cómo llegué aquí, porque sí me ha tocado que al platicar un poco de mi formación académica, llama mucho la atención. De hecho, en MedGeo me pasó que yo creo era la única que tenía una formación más administrativa, no tanto científica o de investigador. En la universidad desarrollé un proyecto donde nos pedían pues crear una empresa. Como mi perfil era más económico, busqué desarrollar un producto que fuera bastante redituable y descubrí algo que era muy novedoso y les llamó muchísimo la atención, por lo cual me ofrecieron patentarlo y todo, pero por cuestiones personales nunca lo hice. Entonces, en la pandemia se da la oportunidad de ingresar a la Facultad de Agronomía y iniciar lo que era la maestría en agronegocios. También batallé para que me dieran un poco de acceso por mi perfil, porque pues era algo agronómico y yo venía con un poco de formación más de que el proyecto como requería mucha investigación de física, química, surgió la idea de ver cómo implementar o descubrir una nueva solución para sustituir la goma arábiga. Aquí es una región donde ya se está fomentando mucho lo vitivinícola y el problema que hay es la escasez de goma arábiga en la región, bueno, aquí en la región y a nivel mundial. Entonces, como aquí tenemos varios árboles nativos, empecé con la investigación no solo del mezquite, y mi maestro me orientó para hacer los estudios en lo que era huizache, mezquite y palo verde. Entonces, pues ya de ahí conseguimos el apoyo de Francia, quien tuvo muchísimo interés en esta investigación,
y nos ayudó a determinar que la goma de mezquite era más viable para el proyecto. Entonces, originalmente entré por algo que sí era de mi perfil, buscar economizar o buscar un proyecto muy redituable, pero pues me fue llevando a descubrir algo muy padre que es este proyecto que les voy a platicar. Listo, Ahora sí, adelante. ok. Bueno, la investigación original de mi tesis tenía una variante. Me enfoqué un poco más en lo que llamamos vinos jóvenes, que también abarca lo que son vinos de mesa, pero ahí el enfoque principal era lo que era la estabilidad coloidal, que también voy a hablarles un poquito de eso y la importancia que tienen los vinos. Como les comentaba ahorita Lisbeth, la idea de generar este proyecto fue pues algo que realmente fuera innovador y que aportara algo a la comunidad. Entonces decidimos afiliarlo a lo que era la Agenda 2030 de la ONU, donde el proyecto trabaja 4 de los ODS que podemos ver aquí. Entonces, la verdad, el incluirlo en lo que es la Agenda 2030 fue algo que yo desconocía, la verdad no sabía lo que era la agenda, pero ya una vez que me involucré me pareció un proyecto muy noble y más que el proyecto de investigación que teníamos se pudiera integrar a esto, fue algo que realmente me proporcionó muchísima satisfacción. La Agenda 2030 de la ONU, para quienes no lo conocen, pues maneja 17 objetivos que son de desarrollo sostenible y lo que busca es tener una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Nosotros decidimos enfocar esta investigación en lo que es el desierto chihuahuense. Mi lugar de residencia es la ciudad de Delicias, pero estoy muy cerca con lo que viene siendo Naica. Naica es un área muy desértica, es un lugar bastante pequeño, pero en cuanto a la población, lo que más abarca o llama la atención de Naica es su mina y su desierto. Ahí en el desierto podemos encontrar gran variedad de mezquites, huizache y palo verde. Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar con diferentes árboles, ya sean de diferentes medidas, longitudes, edades, y fue hacer todo un muestreo para poder determinar pues cuál goma nos iba a servir. Aquí también lo que buscábamos es, a raíz de que la mina Sierra, que era la principal fuente de ingresos en Naica, pues ver la opción de generar otro tipo de empleo o de industria que pudiera permitirles pues explotar sus propios recursos. Es por eso que buscamos árboles nativos de ahí de la región. Desgraciadamente a veces el uso que se le da al mezquite es exclusivamente para leña y la verdad eso es una pérdida grandísima de todos los beneficios que nos aporta. Realmente ya sacando cuentas solo se aprovecha el 1% de los beneficios que tiene el mezquite. La madera en la industria de gastronómica tiene mucho beneficio porque se considera que aporta muchísimo sabor y aporta pues ciertas características a los alimentos al cocinarla con ella. Nosotros descubrimos que la goma es ¿qué se puede decir? Como un estabilizante para lo que llamamos vinos jóvenes, que ahorita les platico un poquito. Y también es un clarificante, ayuda a que el vino tenga una mejor consistencia y tenga un mejor sabor, un mejor olor y conserva el color. Actualmente se usa mundialmente, no hay otra, la goma arábica. Y la goma arábiga ahorita tiene muchísima escasez porque solo se da en África, principalmente en el área de Senegal y el calentamiento global, los cambios climáticos han propiciado que cada vez haya mayor escasez de ella. Entonces sí se ha visto afectada la industria vitivinícola en precios, en costos, en todo, por el incremento y por la variante que hay de esta goma. También les puedo comentar que la goma nos aportó, descubrimos que lo que nosotros conocemos como vinos jóvenes o del año es porque por su preparación, eso se deben de consumir en el lapso de un año y medio máximo, y nosotros con la goma que utilizamos pudimos alargar hasta ahorita 2 años. Ahorita tengo todavía unos experimentos en botella y les puedo decir que ya tienen 2 años y medio y el vino sigue con las mismas características. Entonces sí logramos mejorar su calidad o su vida en anaquel y pues también retardar lo que es la oxidación que sufre el mismo vino en la botella. Como los antecedentes les puedo decir que el beneficio que ofrece la goma arábiga es que es un agente coloide protector externo.
Externo, ¿por qué? Porque en el proceso donde elaboras el vino, pues nosotros le vamos a añadir. Tiene su ciencia incluirlo, no nada más es echar cierta cantidad. Como todo producto externo, obviamente puede alterar la consistencia, en este caso del vino. Nuestra experimentación fue determinar la cantidad exacta y la forma de incluirla, porque al ser una goma tiende a cristalizarse o el árbol la da como un escurrimiento, como una protección. Entonces, nosotros tuvimos que determinar cómo obtenerla de modo que no viniera contaminada, que fuera fácil de manejar y todavía determinar cómo le íbamos a incluir. No podemos hidratarla, porque ya al hidratar, en este caso, la goma para incluirla al vino, ya estaríamos agregando otra sustancia externa que sería el agua, lo cual pudiera provocarnos hongos en lo que es la producción del vino. Entonces, la boda agradable. Para poder activar las partículas de olor y las partículas de alcohol, necesitamos agitar la botella. Perdón, necesitamos agitar la copa para empezarlas a liberar y poder determinar o percibir los olores, ya sea si es afrutado, si es con algunas otras características que nosotros le hemos dado al vino. Y lo que sí pudimos ver es que la goma ayuda a mantener esa intensidad de aroma. En cuanto ustedes agiten un poquito la copa, realmente se despiertan los olores como si lo acabaras de embotellar o estuviera en el ambiente. Aquí les muestro un poquito lo que hace la goma. La primera imagen es lo que nosotros obtenemos, que es el mosto. Es una vez que ya la uva la procesamos, surge un prensado. Hay uno que es de forma natural, que es una vez que revientas la uva, ella sola te da un jugo. Ese vino se le llama vino de primera o vino de yema, que es el que se da solamente por triturar la uva, es lo que ella da. Y también hay otro que se le llama de prensa, que es cuando usamos una prensa para extraer pues el mayor beneficio de toda la uva. Independientemente de cuál sea, en la primera imagen es un mosto. Si se fijan, es algo espesa, realmente no se ve, hasta un poco turbia. En la segunda imagen les puedo mostrar que es un recipiente donde teníamos el vino. En la parte de amero arriba se observa como un barro bastante espeso. Si se fijan, es del color de la uva. Según la variedad, pues, es como se genera obviamente esos residuos. Y aparte, en la parte de abajo de esa misma imagen se ve un poco más líquido. Ahí fue donde la goma empezó a hacer su parte de estabilizar coloidalmente, que quiere decir que baja las partes sólidas que todavía hay y las manda al fondo del recipiente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos después obtener el vino sin traer esas partes, que pues obviamente serían muy desagradables al sabor y pues sobre todo también a la vista. En la tercera imagen les muestro cómo se ve un vino que todavía pudo haber no sido del todo clarificado o que lleva algún tipo de residuo. Hay unos vinos que por la variedad de la uva, aún así, aun cuando los compremos y sean de marca prestigiada, pueden presentar sedimentos. No significa que el vino no sirva, simplemente que a lo mejor falta un poco más de goma o de estabilidad, pero es un vino totalmente consumible. Entonces podemos apreciar en la copa los sedimentos, que la verdad yo creo a nadie nos gusta toparnos, por más mínima que sea, ninguna partícula que no sea líquida cuando nosotros tomamos el vino. Entonces, lo que hace la goma es estabilizar, es darle totalmente una consistencia líquida y transparente. Si pueden apreciar la primera imagen a la segunda, en la parte donde se ve la parte líquida, ya se ve un poco más manejable, menos espesa. Entonces, eso es lo que nos permite hacer la goma, irlo limpiando y que el vino sea más claro. Les quiero comentar, los vinos jóvenes como los que hacemos o el vino de mesa son vinos que no llevan crianza. Es por eso que se habla de que pueden perder propiedades y que se pueden oxidar aún estando en la botella. A diferencia de un vino de crianza que entre más tiempo dure en la botella, pues ellos agarran inclusive hasta más valor, mejor sabor o mejores propiedades. En los vinos jóvenes no, son elaborados para un consumo inmediato. Entonces, lo que sucede ahí es de que
obviamente al perder propiedades, pues alteran su calidad. Es por lo que buscamos estabilizarlos con la goma. La goma viene siendo lo que cuando nosotros, las personas que cocinamos, cuando vamos a elaborar un pastel, si tienes todos los ingredientes, pues realmente te va a funcionar y vas a lograr que el pastel tenga la consistencia deseada. Pero por decir, si te llega a faltar el huevo, realmente por más que lo pongas a cocinar, jamás va a tener la consistencia deseada, porque el huevo es como el pegamento que permite que los ingredientes sólidos o líquidos que juntaste para elaborar el pastel sean uno solo. Es lo mismo que hace la goma. La goma une la parte líquida de lo que soltó la uva y la parte sólida que todavía pueda ir de lo que al momento de prensarla, pues suelta pues la misma fruta. Entonces, yo siempre comparo a la goma como el huevo al momento de cocinar, es como el pegamento que requerimos para que realmente obtengamos la consistencia deseada. Aquí en la investigación, nuestro planteamiento del problema fue que realmente pues la goma tiene diferentes usos. En la mayoría de las cocinas se usan las diferentes gomas que existen, no solo existe esta, pero principalmente en la vitivinícola sí se usa la arábiga. Hasta ahorita hemos checado estudios, hablado con gente que se dedica a hacer vino y no usan otra. Entonces, esto ha sido por décadas, no es algo reciente tampoco. Pero la escasez periódica, como les comentaba, precisamente por los cambios climáticos, por la ubicación geográfica, por infinidad de cosas, cada vez ha propiciado que haya mayor escasez. Entonces, hasta algunos vinos, leyendo, han tenido algunas modificaciones en su fórmula, pues para tratar de conservar la misma consistencia o sabor, porque pues al momento de que escasea la goma, pues también su producción se ve afectada. Pudimos comprobar que la goma que nosotros produjimos, por ahorita les explico un poquito el por qué, porque el árbol, aunque la da naturalmente, si le dimos cierta manipulación para que pueda darle las características que protección que el árbol hace para que los insectos no lo contaminen, no se dañe. Entonces, para que nos dé la goma como nosotros la requerimos, tenemos que lesionar levemente al árbol y es donde como en la imagen le inyectamos lo que viene siendo una hormona vegetal que el árbol pues tiene dentro de su sistema, pero que nos permite alterar un poquito, que siente esa lesión y nos dé la goma con mayor rapidez. Nosotros obtenemos la goma después de inyectado el árbol a las 2 semanas. La produce en los primeros días porque tiene que sanarse, pero con la consistencia que la requerimos está lista hasta las 2 semanas. En otra de las imágenes pueden ver en la esquina superior que es como una bolita de cristal, como un ámbar. Su consistencia ya es más firme y en la parte superior pueden ver cómo la podemos extraer en la mano pues realmente sin impurezas, porque si dejáramos que el árbol la produjera sin la ayuda de la hormona, lo que pasa ahí es que la produce como un escurrimiento, entonces es como si el árbol escurriera miel y realmente es muy difícil extraerla. Ya al quitarla, pues te vas a traer pedazos de troncos o hasta insectos que a veces se pegan a la miel. Entonces, sí se manipula, pero pudimos demostrar que con esa manipulación no dañamos al árbol y la goma mejora su consistencia en cuanto a, para el manejo principalmente, o sea, no tanto en calidad, la mejora un poco, pero más bien su consistencia nos permite traerla más pura. Esto lo pudimos demostrar porque recibimos el apoyo de la Escuela de Montpellier en Francia. Ellos nos hicieron los estudios de laboratorio y pudieron comparar la goma arábiga con otras gomas y las que produjimos, y tenemos los parámetros donde la goma arábiga queda por debajo en varias categorías que la goma de mezquite. Entonces nosotros pues tenemos mucha fe en el proyecto que esto pueda ser un gran beneficio, porque realmente la goma arábiga, que es la que siempre se ha utilizado, pues viene quedando un poco abajo de la que nosotros produjimos aquí precisamente en AICA. Dentro de la justificación del proyecto es que
En el proceso de los vinos jóvenes o de mesa, el vino tiende a perder un poco lo que es el color original. Pueden ver en las imágenes, cada 2 copas son una variedad diferente. Hay unos vinos que por la variedad pues tienden a verse rojos, hay otros que tienen un color como violeta intenso, pero estando aún embotellados, los jóvenes tienden a oxidarse, o sea, sigue viéndose la tonalidad de acuerdo a su variedad, pero ya con un tono rojizo oxidado. Esto es porque no se estabilizaron como se debía, que eso es lo que hace la goma. Independientemente que sigas el vino con los procesos que lleva, si no le pones la goma, no se va a estabilizar. Entonces puedes toparte partes muy sólidas dentro todavía del vino que se van a ir en sedimento cuando se sirve en la copa o en la misma botella lo puedes apreciar. Y aparte el color, ya cuando un vino presenta un cambio en su color es que ya está oxidándose, se está haciendo viejo. Lo podemos apreciar esto cuando abres una botella. Lo ideal de abrir una botella y la presentación en la que viene es para que lo consumas al momento de abrirse, sin importar que sea de crianza o no, porque el hecho de estar en contacto con el oxígeno lo va oxidando. Entonces, hay gente que abre la botella y la guarda, pues no es lo ideal. Realmente ya se está oxidando y avinagrando. Ahí lo que puedes hacer es, si abriste una botella que no te vas a acabar, pues dejar que oxide un poco y en lugar de ser ya un vino, se va a convertir en un vinagre. Es tipo el vinagre balsámico, lo puedes usar en alguna ensalada, pero estamos hablando que ya es un vino que se oxidó. También se ha experimentado con fijadores de colores artificiales y gomas naturales, como les comentaba la arábiga. Y definitivamente el mezquite, la goma de mezquite es una de las mejores opciones que encontramos para rescatar lo que son sus propiedades organolépticas. Ahí hablamos de color, sabor y el bouquet, que vendría siendo pues el aroma, pero hablando de vinos, pues es el bouquet, que es lo que muchos sommelier o personas expertas en vino, pues es lo que califican. Si se fijan a alguien que sabe de vinos, lo primero que hace es agitar la copa, la forma de tomarla, la ven a contraluz, para poder determinar también si es un vino joven o es un vino de crianza. Gente que no conocíamos esas opciones, pues podemos tomarnos el vino, a lo mejor no detectar que a contraluz o los rastros que va dejando en la copa nos indican si ese vino es un vino que puedo consumir o lo tengo que consumir pronto, si tengo varios de esa variedad, o si lo puedo dejar en mi anaquel y me va a dar pues un vino de mejor calidad al paso de los años, ¿verdad? Aquí lo que les comentaba, un vino que ya empiece a cambiar de color, olor, van a decir, ¿y cómo cambia el olor? Pues aunque sea frutas lo que manejes, el olor se va haciendo un poco fétido. Por las experimentaciones que tuvimos, les puedo decir que los vinos que no utilizamos la goma tienden a tener un olor como cuando dejas las rosas en el agua y no la cambias en varios tiempo. El agua que tiras de esas rosas tiene un olor fétido, pestilente. Es lo mismo que les pasa a los vinos que manejamos sin goma, y eso fue lo que les pasó. No los estabilizamos con la goma y salieron todos los olores fétidos. Van a decir, pero ¿por qué como de hojas o de ella? Porque en el proceso, aunque limpies las uvas y sigas todo el proceso, las uvas son tan chiquitas que a veces sí traen como que el aroma o se van lo que son algunas ramitas o tronquitos muy pequeños. Esos también tienden a descomponerse en el proceso. Y cuando no estabilizaste el vino, tienden a salir esos olores o esos aromas. Entonces, nosotros tratamos de hacerlo lo más limpio que fuera, casi no se nos fue nada de ramitas ni nada, y aún así pudimos ver que esos olores perduran cuando el vino se empieza a descomponer. En el objetivo general tuvimos hacer un experimento exploratorio y descriptivo. Aplicamos diferentes tratamientos de goma a vinos jóvenes para poder evaluar su estabilidad coloidal. Lo que les comentaba de estabilidad coloidal, ¿cómo lo podemos apreciar? Bueno, ya los que son químicos sabrán. Nosotros tenemos como en la imagen, la segunda imagen es equivalente a la primera, pero en la segunda les puedo mostrar con copas de vino qué es lo que pasa cuando el vino es una solución y no está estabilizada coloidalmente. En la primera imagen podemos ver un vino que más que vino parece jugo, que es como les mostré ahorita en el mosto. Entonces, si yo le pongo una lámpara para tratar de ver su estabilidad o para tratar de ver las partículas que están, realmente no se refleja la luz o es muy mínima, no me arroja nada.
como viene siendo la imagen del dibujo. Muy diferente a una imagen que ya está coloide. Yo le pongo la luz y vas a tener una reflexión tal cual entre el rayo de luz. Si se aprecia en la segunda imagen, en el primero pues están las copas a contraluz y en la primera realmente no hay un destello, no hay nada que me muestre como la integración de la misma sustancia. Mientras que en el vino hay en la parte de abajo de la copa se ve una diferencia en color o en tonalidad, porque la luz está jugando su papel. Entonces, cuando hacemos eso en alguna bebida o solución, como se los puse ahí, la que no refleja la luz le falta un poco de estabilidad coloidal. La estabilidad coloidal la podemos manejar como en la primera imagen, las partículas todavía sólidas que están son bastante densas o gruesas que no permiten que pase la luz o se refleje, mientras que en el otro ya logramos estabilizarlo y por lo tanto la luz juega su papel y se puede reflejar sin ningún problema. Dentro de los objetivos que tuvimos fue aplicar diferentes dosis de goma de mezquite al vino y establecer un rango de tratamiento inferior y uno superior. Como les comentaba, esto es algo nuevo. La industria vitivinícola siempre ha usado las gomas, pero jamás ha sido algo que nosotros conozcamos. Aunque seas un conocedor de vino, realmente puedes conocer algunas partes del proceso, pero si ustedes investigan, en ninguna parte de lo que puedan encontrar en internet dice que se usa la goma para estabilizar sobre todo los vinos tintos. Entonces, es un secreto a voces para quienes se dedican a esto. Por lo tanto, tampoco teníamos una referencia de cuánto es lo mínimo que se puede poner o cuánto es lo máximo. Entonces, tuvimos que experimentar con diferentes opciones para poder determinar cuál sirve, cuál no. También lo otro era replicar el experimento. ¿Por qué? Porque en el primer experimento pues pueden variar a lo mejor las condiciones. Entonces era desde apuntar, checar, analizar todos los factores y replicarlo exactamente igual en otro experimento y ver si realmente nos arrojaban los mismos resultados y los mismos parámetros que andábamos buscando. Ya una vez de ahí era identificar cuál tratamiento de goma nos permitía obtener nuestros objetivos. Para basarnos en esto, pues ahora sí que nada está sin descubrir, como se puede decir. En el 2006, lo que fue López Franco tuvo la idea de utilizar la goma de mezquite en lo que era la industria como tal, por sus propiedades, pero no se determinó exactamente cómo pudiera servir, ni cantidades, ni uso, ni nada. Pero él nos dio una pauta para decir, bueno, la goma por sus características pues, no es tóxica, no me aporta nada que altere ciertas consistencias o que puedan ser dañinas para consumo humano, y nos permitió saber que se podía usar en la industria, era por lo que teníamos la seguridad de que era algo que sí podíamos hacer. Él nos manejaba alimentos, bebidas y en farmacia. ¿No? Es decir, ¿y en farmacia cómo? Bueno, en el proceso de elaboración del vino hay una fase que se llama la alcohólica, que pues empieza obviamente a alcoholizarse el vino y lo que pasa ahí es que se va perdiendo un poco los azúcares. En la siguiente fase, que es donde nosotros incluimos la goma, pudimos ver que la goma tiende a bajar los niveles de azúcar más rápido. En el caso de la variedad Shiraz, que es una de las que trabajamos, es muy difícil o batallamos mucho para lograr que perdiera todo el azúcar para seguir el proceso. Mientras otras variedades a los 5 días obtuvimos ya el proceso de fermentación y de alcoholización. Con esa tuvimos que dejar un mes reposando hasta que incluimos la goma. La goma nos permitió bajar esos niveles de azúcar. Ahorita les puedo comentar que, bueno, una de las variedades que se da en Sonora, allá le llaman chucata a la goma, se está utilizando para las personas diabéticas regular sus niveles de azúcar en sangre. Eso tampoco lo sabíamos, pero no es la variedad que nosotros usamos. Esa es otra variedad que solo por lo que he leído se da en Sonora. Entonces, él tenía la idea, no sabemos exactamente López Franco qué gomas utilizó, pero pues nos dio la pauta para tratar de ver si la que nosotros en este caso teníamos era viable para la industria vitivinícola. Por otra parte, uno de mis mentores, el doctor Magaña, tiene tiempo trabajando la goma y él ya tenía la idea de más o menos cómo producirla, qué hormonas pudieran permitir que el árbol nos diera la goma y no dañáramos el árbol, porque obviamente al manipularlo, pues
lo lesionas un poco, lo inyectas, pues puedes alterar hasta la consistencia de la goma y obviamente el árbol puede sentirse afectado. Entonces fueron muchos años de estudios donde se pudo determinar pues cómo tratar y cómo trabajar con el árbol. Aquí les muestro un poquito de cómo fue la elaboración de los vinos de un modo artesanal. Obviamente nosotros era algo experimental, cómo podía funcionar, como pudiera ser que no. Nosotros empezamos desde la vendimia, la recolección de la uva. Nos dieron buena uva para el vino. El gobierno del estado de Chihuahua nos proporcionó uva de sus viñedos, que están acá precisamente cerca de Naica. A las características para que la uva pudiera crecer ahí, pues fueron ideales. La cepa que se trajo era de uvas francesas y la variedad que nos dieron era Cabernet Shiraz. Pues con esto, Dani, mira, saqué para la boca, tengo para la vez. Y luego ya de ahí, pues fue manipularla, fue trabajarla según cómo se manejan los estándares. Ahí les comento en la segunda imagen, según despalillado, de modo artesanal, pero es desprender la uva de todo lo que sean racimos, hojas y cualquier cosa que pueda considerar que altere la consistencia, pues, del sabor del vino. Por eso les comentaba que aunque se fueron muy pocas, sí tiende a salir ese olor o ese sabor de los pocos troncos o ramas que se dan conforme pasa el perdón, conforme va avanzando el proceso y donde no se logra estabilizar. El estrujado, pues es el que conocemos, ¿verdad? Que se ve muy romántico, que en muchos lados es con el pie, prensas la uva y pues tratas de extraer los jugos para producir lo que llamamos mosto. La verdad, pues yo pensé que era muy fácil, pues prensarlas, pero la uva para vino, que tampoco conocía yo, es muy chiquita y la verdad es muy difícil prensarla, no es como la uva que compramos en el supermercado, que la verdad pues triturarla es muy fácil, esta no. Entonces haces lo que es el mosto y pues de ahí todavía pues puedes hacer un prensado ya con una máquina. La otra parte es la primer fermentación o maceración, que era lo que les hablaba. Lo que ya trituramos, lo resguardamos y va a empezar lo que es el proceso de fermentación. Por eso pueden ver que dentro del bote sale una manguera y esa manguera nos va a permitir extraer todo el dióxido de carbono y que no entre el oxígeno, porque si entra el oxígeno en esa parte, automáticamente ya se convirtió en vinagre. La siguiente parte pues sería, ahora sí, la fermentación maloláctica. Aquí es donde incluimos nosotros la goma, al igual que otros químicos que lleva el vino para su estabilización. En la otra parte viene siendo el trasiego, que viene siendo, una vez ya que se va sedimentando la parte sólida, cambiar lo que ya es la parte líquida y pues extraerla ya sin sedimentos, que se le llama clarificación también. Después de ahí es el embotellado y pues ya en este caso el producto final. Esa es la primera parte o metodología de lo que viene siendo el vino. La goma es un poquito más fácil ya una vez que la produjimos como la requerimos. Es ponerla a secar y posteriormente pulverizarla y tamizarla pues para que vaya sin impurezas. Y la otra parte es irla incluyendo pues en el vino, pero como les manejaba, no teníamos un parámetro. La primera opción fue manejar 6 diferentes concentraciones y lo que llamamos un testigo, que es el mismo vino con las condiciones que los otros, pero sin ninguna manipulación. Bueno, en cuanto a la goma, se elaboró igual, solo sin incluirle la goma. En el segundo experimento nosotros realizamos nada más 3 muestreos, ya teníamos cuáles nos habían arrojado mejores resultados y de ahí, del que nos arrojó mejor resultado, subimos 2 concentraciones más. En cuanto a los resultados, les puedo decir que la primera réplica utilizamos el Merlot y utilizamos 7. Utilizar 7 concentraciones, la verdad, sí fue algo muy, muy pesado porque pues era mucho monitoreo, pero pues no teníamos idea de cómo pudiera funcionar. Entonces, aquí cometimos un error que lo detectamos ya hasta las siguientes réplicas. Como nadie nos informó cómo se utiliza, lo utilizamos en el primer trasiego, que viene siendo la primera clarificación. Entonces, a pesar de que el vino quedó con excelentes condiciones, olor, color, sabor, aroma, el detalle está de que al momento de servirlo a la copa llevaba sedimentación. Entonces,
Para gente que no le gusta eso, obviamente, pues hay gente que puede decir, no, pues no me tomo la última parte, pero pues visiblemente tampoco se ve bonito. Pero fuera de eso, el vino cumplía sus características, pero con sedimentación. Entonces, descubrimos que esa no era la fase ideal para hacerlo. En la segunda réplica les puedo decir que ya trabajamos solamente con 3 concentraciones, la que dio mejor resultado y 2 más arriba, para ver si todavía mejorando la cantidad o optimizando la cantidad de goma obteníamos resultados un poco mejores que los que nos habían dado anteriormente. Entonces pudimos encontrar que sí hubo un margen de diferencia. La concentración que aumentamos después de la que fue la óptima nos dio muy buenos resultados, pero las otras ya no, porque la goma, al ser como un estabilizante, como que gelatiniza un poquito las soluciones, entonces ya realmente era un poquito espeso el vino. Entonces pudimos determinar que sí dimos con 2 concentraciones que nos arrojan un vino de calidad como para competir en el mercado. También pudimos ver que esas 2 concentraciones conservaron lo que era el color, mejoró muchísimo la textura del vino, el sabor y la duración del sabor del vino en la boca. Quienes son catadores, pues ellos checan mucho lo que queda de sabor, de astringencia, de un chorro de factores que ellos contemplan. Los sommelier manejan lo que le llaman primera nariz, segunda nariz, que es la forma en la que ellos huelen el vino para determinar su permanencia y su bouquet. Pues también pudimos ofrecer esa opción de ver que realmente mejora la goma de esas condiciones. Entonces, también redujimos la acidez del vino y se redujo el amargor y la dureza que es característica de algunas variedades. Por lo tanto, podemos decir que había un equilibrio, una estabilidad coloidal del vino que lo hacía muy agradable para beber. Al evaluar los 2 testigos, lo que les comentaba ahorita, como pueden ver en la imagen, se pudo percibir que expedían olores sulfurosos con un sabor vacío. Me refiero vacío porque no tenían nada de las características típicas de un vino. Era, como les comentaba, como el agua fétida de unas flores que dejaste reposando ahí, que se secaron. Entonces realmente era bastante desagradable. Lo único que le faltó a esos testigos fue la goma. Entonces fue cuando pudimos determinar que realmente los vinos jóvenes sin goma no se pueden estabilizar. O sea, ni siquiera van a durar. Ese proceso duraron ahí 40 días en reposo y en 40 días era un olor tan pestilente que de veras era insoportable estar hasta tirándolo. Entonces, ya de ahí les puedo decir que de todas las concentraciones que manejamos, la de 2 y 3% de goma fueron las que nos permitieron lograr los resultados. Hablar de un 2 o 3% para personas que todavía no lo han manejado, pues me pueden decir no sé qué cantidades, pues les puedo decir que son cantidades muy mínimas. Lo que podemos determinar es de que aunque el árbol lo manipule y me dé la goma y no sea una cantidad excesiva a la que ustedes puedan considerar que nos dé, realmente el uso de esa goma va a beneficiar muchísimo a la industria vitivinícola porque son cantidades, entre comillas, muy, muy mínimas para poder lograr esa estabilización. Por lo tanto, pues podemos optimizar muy bien la producción que cada árbol nos dé. Entre los resultados podemos concluir que las dosis de goma deben de ser mayores para que efectivamente se noten las diferencias en las características del vino. En el primero usamos 7 concentraciones y les digo, empezamos desde el rango mínimo hasta uno muy extremo. Entonces pudimos ver que aunque la variación fue mínima, pues las diferencias no fueron extremas, por eso tuvimos que irnos ya a enteros, por decir, utilizar el 1%, el 2%, el 3%, no utilizarlo el 0.5 o el 0.15, porque realmente no nos arrojaban diferencia y era pérdida de tiempo. Con las del 2%, el vino definitivamente mejoró el dulzor, a pesar de que hay variedades que no son tan dulces o que, pues dices, como dulzor sí perdió el azúcar en el proceso. Sí, pero el sabor que te queda en la boca, ese sabor agradable, te lo dejan algunas variedades. Pudimos conservarlo gracias a la goma. También pudimos concluir que la concentración del 3%, que fue pues una de las máximas que usamos, fue la ideal, porque a pesar de que subimos 2 porcentajes más, no, el vino definitivamente cambió en consistencia, sabor y en todo lo demás.
Otra de las dudas que siempre surgen es cómo podemos garantizar el que siempre haya goma. Pues obviamente nosotros al afiliar el proyecto a la Agenda 2030 de la ONU, lo que buscamos es, entre ellos, es preservar el ecosistema. Entonces tuvimos que determinar cómo no dañar el árbol, qué árboles nos eran viables para la producción de goma. Y de ahí los cortes que hacemos no son letales para nada para el árbol, son muy superficiales, tienen que tener cierta dimensión, longitud, ciertas características para que se pueda dar el proceso de que el árbol lo produzca y que no altere realmente la vida del mismo mezquite. Entonces, les puedo decir que esto nos permitió ver que en algunos casos donde los árboles estaban enfermos, la hormona que inyectamos hizo que el mismo árbol tuviera otras características, de algún modo como si se sanara, porque hay árboles que tenían lesiones muy severas y aparte sus condiciones del tronco ya eran como si estuvieran viejos, o se estuvieran muriendo, mejoraron muchísimo. Entonces, a lo mejor ese árbol no nos produjo la goma, pero sí pudimos ver que el mismo árbol sanó internamente. También hemos investigado otras alternativas para promover el cultivo y propagación de los árboles. Estuvimos pues llevando nosotros mismos a plantar lo que eran mezquite y huizache. Por su variedad pues se ven muy similares, pero realmente pues las gomas no son iguales. A pesar de que el árbol se ve con las mismas características o muy parecidas, las gomas no son similares ni en consistencia ni en producción tampoco. Mientras el mezquite nos daba más goma con lo que interactuamos con él, el huizache no. Lo que pudimos hacer ahí es pues plantar más árboles y todo, y pues tratar de hacer conciencia ahí en los pobladores, ¿verdad? De que el mezquite tiene muchísimos más beneficios que no solo es la madera. Nos tocó que árboles que hicimos de muestreo pues, estuvieran talados, entonces sí tuvimos que volver a iniciar experimentación. Nosotros los identificamos con listones de colores según el muestreo que estábamos haciendo, y de repente pues sí era triste llegar y ver que lo habían cortado. Entonces, una de las partes que queremos hacer es hacer conciencia de que ese árbol pues tiene muchísimo más beneficios. Es un árbol que en áreas totalmente desérticas conserva, siempre está verde, o sea, sus hojas no pierden esa vitalidad, no importa que sea otoño, siempre está igual, porque tienen raíces tan profundas que el agua la extraen hasta de lo más profundo del subsuelo. Entonces, es un árbol que aparte, les digo, tiene un desconocimiento tremendo de los beneficios que aporta. También, entre lo que pudimos investigar, es que sí se han hecho réplicas desde el 2003 de producirlo in vitro. Entonces, eso nos daría también como una esperanza de poder preservarlo sin que se siga dañando el ecosistema. Del estado de Chihuahua, Naica es el lugar donde más huizache, mezquite y palo verde hay, que son los árboles nativos de la región. Entonces, por eso es que queremos difundir sobre todo los beneficios que nos ofrece nuestro querido desierto. Aquí en las imágenes les comentaba, la primera imagen es un árbol que está lesionado. Si se fijan, la lesión es como en forma circular, no sabemos qué pasaría con el árbol, pero sí que el árbol produjo su goma para sanarse, y si se fijan es como una miel y un escurrimiento. Si pueden apreciar en la imagen, realmente es muy difícil poder extraer o agarrar esa goma, es una miel. Lo único que va a pasar es que te vas a llenar los dedos, o en este caso, alguna herramienta que utilices. Entonces se contamina. Si se fijan en la segunda parte, abajo de la bolita ámbar de goma, hay un pequeño corte en el árbol. Ahí se produjo la goma de forma controlada. Se alteró un poquito la corteza del árbol para dañarlo y se le inyectó la hormona y no la produjo de esa forma. Si se fijan, es bien fácil extraerla. La tercera imagen es igual. Ahí es como un tronco, si se fijan, un poco más viejo, un árbol muy delgadito. Bueno, son arbustos, un arbusto muy delgadito. El tronco estaba bastante dañado, no se aprecia, pero realmente no pensamos que nos fuera a dar goma ese árbol, y si se fijan, pues también ahí es muy fácil llegar y cortarlo. Entonces no hay contaminación. La manipulación que hacemos en el árbol, si se fijan, ustedes ven la goma, pero no ven el corte que hicimos. Entonces, realmente, ¿qué nos permite? Nos permite tener una goma de buena calidad
no dañamos al árbol y no importa si el árbol es joven o viejo, de todos modos produce la goma. Por mi parte sería todo, no sé si hay alguna duda. Muchas gracias, Vianney. Muy, muy interesante tu proyecto. La verdad es que desde mucha perspectiva es una gran aportación porque, primero, tu historia, ¿no? Sorprendente. Bueno, a mí en lo personal me parece muy sorprendente cómo involucrarse desde tu línea o desde tu experiencia o preparación de licenciatura hasta llegar a este mundo. Segundo, me parece súper interesante cómo un proyecto de este tipo, donde tiene una vertiente de aporte a la economía, beneficio a una industria que en muchos lugares puede marcar la economía de una región, tiene implicaciones en el sentido que estás aportando también a la conservación de un entorno. Entonces, la verdad que es un proyecto desde mucha perspectiva, súper interesante, y me parece que como comunidad, como individuos, como profesionales, debemos promover todos estos tipos de proyectos, independientemente de que estemos en una audiencia súper amplia. O sea, hay que buscar la manera de que todos estos proyectos lleguen a todo el público. Hay que hacer promoción, hay que presentarlos en todos los escenarios posibles para que estos conocimientos pues sean al alcance, estén al alcance de muchas personas. No sé si alguien aquí en la sala tiene algún comentario, quiera abrir su micrófono o quiera preguntarle algo a la maestra Nancy Vianney. Felicidades, Vianney. Yo estoy muy sorprendida por tu investigación. Realmente es una investigación muy interesante y muy multidisciplinaria. O sea, me encantó. Felicidades. Muchísimas gracias. Ahorita que decían multidisciplinaria, la verdad que sí. En mi caso, yo soy abstemia, no consumo alcohol por decisión propia, no me gusta. Y fue desde prepararte con sommeliers y personas expertas en vino, aprender a catar, pero aparte llevar clases de física, química y biología, que tampoco son de mi área de estudio, pues para poder entender todos los procesos de fermentación, alcoholización y todo. Pero la verdad te digo, el proyecto en sí aporta muchos beneficios. Obviamente el principal es a quienes les gusta el vino, el tener un vino de buena calidad, pero lo que abarca el saber que estás consumiendo algo que te está aportando también otras cosas, como la goma. Es que la goma tiene tantos beneficios, pero sería ya meterme en temas que no me corresponden explicar un poco más de lo que ofrece. Les puedo decir que realmente es algo muy novedoso. Y si en México tenemos la solución para poder estabilizar o ofrecer vinos de buena calidad, que en Europa, déjenme les digo, ya buscaron opciones de goma y no encontraron una que lograra sustituir a la arábiga, ¿eh? Entonces, saber que en México la tenemos, ya hablando económicamente, también sería un buen beneficio para las comunidades que puedan producirla. Es parte del potencial que a veces lo tenemos literalmente en el patio de la casa y por desconocimiento o por cultura, porque a veces es más fácil presumir o importar o hacer gestiones afuera que consumir y manejar lo que tenemos a nuestro alcance. Si alguien más quiere hacer una participación, están en el momento preciso. Bueno, y si no, pues vamos a completar esta sesión. Primero que todo, darle las gracias a Vianney por apoyar esta iniciativa, por presentarnos su proyecto dentro del Comité de Geoseminarios, o de la iniciativa de Geoseminarios. Le otorgamos el presente reconocimiento a Nancy Vianney Romero por haber participado como ponente con el tema Uso de la goma recolectada del mezquite, árbol endémico del desierto de Chihuahuense, para estabilizar el vino de mesa, llevada a cabo el día 11 de octubre del 2023. Te damos las gracias por tu aporte. Te comentamos que por lo general suelen hacer comentarios en el video, en la transmisión en Facebook, entonces ya ahí te podemos hacer llegar los comentarios, o si tú tienes acceso o pues nos sigues, si utilizas redes y nos sigues en nuestro canal de Facebook, por allí. Posteriormente también subimos este video a nuestra página de YouTube, lo invitamos a seguir nuestra página de YouTube y todas nuestras redes, donde tenemos o estamos promocionando así seminarios como este, una gran variedad de temas. En nuestro canal de YouTube ya vamos a cumplir 3 años con esta iniciativa, así que pueden encontrar temas
de todo tipo, desde geología planetaria, desde geología médica, este tema en particular multidisciplinario y bueno, tema de toda índole. Le damos la gracia por su atención y bueno, nuestras redes, nuestras páginas están abiertas para todos los que quieran participar, apoyar y presentar sus proyectos de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias.